Bueno, muchachos, primero que todo un gran saludo a cada uno de ustedes. Espero que cada uno se encuentre bien y de la mejor manera en casa. Muchachos, lo prometido es deuda. Les prometí que íbamos a revisar la programación para que ustedes la puedan ejecutar y la puedan entregar por medio de la plataforma UniVirtual. ¿Listo? Entonces, comenzamos primero con los datos generales del ejercicio. Vamos a recalcar de nuevo lo que vimos la clase anterior. Entonces, yo les comentaba que estos datos que voy a señalar en amarillo son los datos que yo debo ingresar. Es lo único que yo debo ingresar en la programación. Los demás datos automáticamente me los tiene que arrojar la tabla. Listo. Vamos a hacer una revisión preliminar general. Ahí pueden ver los datos generales. Pueden ver el paso a paso, donde primero se hace el cálculo de la pendiente de la tubería y el diámetro por medio de la ecuación de Manning, donde luego se establecen las condiciones de flujo a tubo lleno y se determinan los valores de diseño, valores que hay que revisar y tienen que tener un cumplimiento. Eso por medio de la tabla de relaciones hidráulicas. Luego de eso viene la verificación de la cota de salida de la bocatoma, que es, digamos que, el punto de finalización del diseño como tal para decirnos si está bien ejecutado o no. El caudal de excesos máximo, donde les explicaba la clase anterior que si el caudal es bastante alto no significa que esté mal, si ese caudal de exceso es teórico y que suele suceder cuando digamos que el diámetro en la ecuación, cuando determino el diámetro, digamos que no se acerca tanto al diámetro de diseño. Es decir, el diámetro teórico me dio 6,1 y yo lo debo aproximar a 8 pulgadas, entonces por tal motivo voy a tener un caudal de exceso bastante grande. Más que todo eso. Y se termina con las cotas definitivas y condiciones hidráulicas. Prácticamente esa es la resolución del ejercicio. Son pasos cortos, muy sencillos. Entonces, como les venía diciendo, en los datos generales son los datos que yo debo ingresar. Entonces está la población de diseño, que me lo da el ejercicio, el caudal de diseño lo da el ejercicio, el N en esta ocasión, que es tubería de asbesto, estoy haciendo el ejercicio del libro, la longitud de la línea, la cota de la lámina de agua en la cámara de recolección, la profundidad que yo adopto, ¿cierto? La cota de salida, que es la primera programación, que va a ser la cota de la lámina de agua, menos la profundidad que estoy adoptando, ¿sí? Aquí nos podemos dar cuenta, si lo cambio a 0.20, pues me va a variar inmediatamente esa cota. ¿Listo? Es solamente una resta sencilla, digamos que no tiene dificultad en la programación. De igual manera se las dejo ahí para que la revisen y la puedan observar. La cota de llegada al desarenador que el mismo ejercicio me plantea y me dice que topográficamente se define esa cota. Topográficamente ellos me dieron ese valor como tal. El Q sobre Q lleno, ¿cierto? Ese valor se determina en el proceso y digamos que está determinado aquí, Q sobre Q lleno, donde es el caudal digamos que el caudal de diseño sobre el caudal de tubería llena, digamos, como ese valor se calcula en el procedimiento inicial, que es ¿cierto? Entonces digamos que ese valor no lo debo modificar, yo lo tengo programado. Cuando inmediatamente yo cambio los valores de arriba, él me va a determinar el Q lleno, ¿cierto? El caudal lleno. Entonces, como me determina el caudal lleno, yo ya tengo el caudal de diseño y ya tengo esa relación. Entonces yo lo que hago es programar ese Q sobre Q lleno, que me lo ingrese inmediatamente arriba, ¿sí? Entonces yo diligencio todos estos datos y él me va a dar aquí automáticamente un Q sobre Q lleno. Entonces yo debo ir a la tabla y debo ir a verificar estos valores con este caudal de una vez. Ya está con 2 cifras decimales y todo. Entonces solamente colocar la celda C35, que en este caso es el Q sobre Q lleno. Listo. Por el momento lo más sencillo,
B sobre B sublleno, digamos que lo da la tabla, depende de este valor, ¿cierto? El D sobre D sublleno, normal. Y ahorita sí comenzamos a programar el diseño. Entonces, lo primero es el cálculo de la pendiente de la tubería y el diámetro. Entonces, muchachos, para determinar lo que es la pendiente, ¿cierto? Que es el primer paso. Ya tenemos la fórmula. Nos vamos a ir al libro a revisar. Perdón. Digamos que esa es la parte más sencilla. Entonces, yo coloqué pendiente y coloqué entre paréntesis en porcentaje y sin porcentaje. Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Digamos que la pendiente es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar una relación de la diferencia de Y con la diferencia del eje X como tal de la tubería, ¿sí? Entonces yo voy a tener, ya tengo la diferencia en el eje X, que es la longitud, ¿cierto? Y voy a determinar la diferencia en el eje Y. Entonces sería la cota de salida de la cámara de recolección menos la cota de llegada del desarenador. Esa diferencia me tiene que dar positiva porque estoy trabajando a gravedad, ¿sí? Entonces, eso lo multipliqué por 100 y lo dividí entre 50. Listo. Esa fue la fórmula. Ahí la dejo para que la puedan revisar. Y aquí al lado lo dividí entre 100 para obtenerlo con porcentaje y sin porcentaje, que es cuando ya como tal yo utilizo ese valor en las demás fórmulas. Luego sigo con el cálculo del diámetro de tubería. Entonces voy a revisar y voy a siempre anexar el diámetro preliminar en metros que me da que me da la fórmula, ¿cierto? Y el diámetro de diseño. Entonces lo mismo, coloco metros, pulgadas. Entonces, ¿cómo hallo yo el diámetro? Sencillamente, el diámetro va a ser igual a esta fórmula. Aquí la pueden observar, yo traté de ampliar lo que más pude. Es 1.548 por lo que hay dentro del paréntesis, que es n de Manning por caudal sobre la pendiente a la 1 medio, y todo ese paréntesis va elevado a la 3/8. Listo. Entonces lo mismo, aquí pueden observar la fórmula. Entonces 1,548 por C7 por C6. ¿Qué es C7 por C6? Nos vamos a dar cuenta que es el n por el caudal, como lo decía la fórmula, sobre la pendiente a la elevada a la 1 medio a 0,5, y todo lo que está dentro del paréntesis elevado a la 3/8. Listo. Sencillo, muchachos. Digamos que esa fórmula me la da el libro y yo la programo. Y aquí al lado, que es el diámetro en pulgadas, yo asumí que cada pulgada, pues 2,54 centímetros, es decir, 0,0254 metros. Entonces lo que hago es dividir y ya sé el probable diámetro de la tubería. Antes de continuar, muchachos, pues les recordaba, estos dos valores hay que siempre diligenciarlos, debido a que no tenemos la tabla. Cuando en alguna oportunidad tengamos una tabla y podamos ir a hacer la programación de tal manera de que con este valor ingresa a la tabla y me da automáticamente estos dos valores, en una próxima programación yo se los explico. Yo me imagino que la mayoría lo sabe hacer, ¿sí? Entonces aquí ya lo tenemos en pulgadas, ¿cierto? ¿Qué debo definir yo? El diámetro real de diseño, el diámetro comercial como tal. Entonces yo les explicaba que está el RDE. El RDE es la relación diámetro-espesor, y les explicaba que hay diferentes valores en la relación diámetro-espesor, como es 9, 13.5, 21, 26. Por lo general, en redes de distribución, cuando estamos hablando de tuberías PVC, el RDE es 21, más o menos puede soportar 200 libras, 180, 200 libras, a veces un poco más, ¿sí? Digamos que les explicaba también que si el RDE entre más alto es menos el espesor, y por tal motivo soporta menos presión. Entonces, por lo general, digamos que las redes llevan una presión y las acometidas llevan otra. Esas acometidas, todos esos diámetros que se utilizan menores a 1 pulgada o de 1 pulgada hacia abajo, esos se utilizan en RDE 9, 11 o 13.5 por lo general, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Que como estoy reduciendo el área, digamos que la presión puede ser mayor en esos puntos, entonces yo necesito mayor capacidad en resistencia. Entonces, en la relación diámetro-espesor utilizo un menor valor. Por lo menos, aquí en Ocaña hay instalado RD21 y RD26, ¿sí? Lamentablemente ese RD26 que soporta menos presión, a veces ocasiona bastante daño en las tuberías de PVC. Listo, sigamos muchachos. Entonces, la programación que coloqué aquí es una programación condicional, donde yo le doy si me cumple esta variable, coloque esto, si no cumple, coloque aquello. Prácticamente eso es lo que me dice. Entonces yo empiezo, si este 721 es menor de 4, si sí, coloque 4. Si no, le voy a dar otra posibilidad. Entonces, no es menor de 4, entonces es mayor, ¿cierto? Entonces, si es mayor, pero es menor de 6, coloque 6. Si no es menor de 6, sino que es mayor, entonces le doy otra posibilidad. Si ese valor es mayor, pero es menor de 8 pulgadas, coloque 8. Si no, entonces le doy otra posibilidad. Si ese valor es mayor de 8, pero es menor de 10, coloque 10. Y si ya en conclusión no está en nada de esto, entonces colóqueme 12 pulgadas. Digamos que yo lo programé hasta ahí, hasta 12 pulgadas, ¿sí? Entonces ya automáticamente él me va a dar el valor, depende del cambio automático aquí de este diámetro. Listo. Y aquí yo lo multipliqué 8 pulgadas por 0,0254 con el objetivo de poder determinar en metros cuánto es el diámetro. Listo muchachos, ahí está la programación. Si quieren vuelvo otra vez y les dejo para que puedan detener el video más adelante y puedan revisar la programación. Es una prueba lógica, ahí mismo lo dice la ecuación. Continuamos con las condiciones de flujo a tubo lleno, donde yo debo utilizar la tabla de relaciones hidráulicas, ¿sí? Entonces muchachos, ahí qué es lo que yo determino. Hallo 3 variables, en el ejercicio aparecen 2, porque ellos implícitamente colocan el del área llena. Yo lo quise hacer por aparte para que ustedes observaran cómo es la cuestión con respecto a eso. Entonces, para determinar el caudal lleno nos vamos a dar cuenta de cómo es. Entonces muchachos, nos dirigimos al libro y me va a decir que ese caudal, ¿cierto? Ese caudal lo podemos revisar. Miren que el caudal viene de la ecuación de diseño, de la ecuación de Manning, ¿cierto? Digamos que conceptos que ya ustedes en hidráulica han revisado toda esa cuestión, ¿cierto? Entonces, sería 0,312, aquí traté de ampliar la fórmula lo mejor que pude, diámetro a la 8 tercios por pendiente a la 1 medio sobre n. Listo. Entonces, nos vamos a ir al Excel y es lo mismo. Es esa misma fórmula, aquí la pueden observar. 0,312 por el diámetro a la 8 tercios por D21. ¿Qué es D21? Vamos a ir a revisar y nos vamos a dar cuenta que D21 está aquí, es la pendiente, ¿cierto? A la 1 medio, a la 0,5 sobre C7. ¿Qué es C7? El N de Manning. Listo. Entonces les voy a dejar ahí un segundo la fórmula para que la puedan observar en la programación. Listo. Entonces muchachos, así se determina el caudal a tubo lleno. Listo. Luego seguimos con el cálculo del área tubo lleno. Entonces yo les explicaba que cuando se resolvía el ejercicio, ellos multiplicaban, ellos implícitamente tenían el área como tal. Entonces digamos que el 4 por la famosa ley de orejas, ¿cierto? O donde la ley, cuando yo divido fraccionarios, se multiplican los extremos y los interiores. Entonces, por eso era que multiplicaba el caudal lleno que yo hallé por 4 y abajo dejaba pi por diámetro al cuadrado. Listo. Entonces yo lo hallé por aparte para demostrarles que estábamos en lo correcto en ese análisis de la fórmula. Entonces podemos observar que es pi por diámetro al cuadrado todo sobre 4. Listo.
Este pi yo les decía que es importante porque a veces cuando estamos haciendo programaciones copiamos 3,14, 15, 16. Entonces digamos que este valor me lo da con creo que 15 cifras decimales. Aquí lo podemos observar. Les voy a colocar el ejemplo. Entonces ustedes colocan más pi y cierran paréntesis. Miren, fácil. Entonces dice devuelve el valor de pi con precisión de 15 dígitos. Entonces es más que suficiente, ¿cierto? Miren que ustedes lo pueden hacer así. Listo. Ahí les dejo la formulita. Fácil. Y es, digamos que bastante importante conocer estos conceptos pequeños que a veces en otras programaciones nos van a servir mucho. Listo. Y la velocidad llena, perdón, donde es el caudal sobre el área. Eso no tiene nada del otro mundo. Y para determinar si cumple, yo les decía que con la 0330 podíamos observar que 0,5 metros sobre segundo es la velocidad mínima, ¿cierto? Y que la velocidad máxima inmediatamente va amarrado o va directamente relacionado con la capacidad que tenga el material como tal, ¿sí? La tubería que me suministren tiene una velocidad máxima permisible, eso me lo debe dar a mí el proveedor. Y también le demostraba que se podía programar con una velocidad máxima. En este momento, digamos que yo lo hice solamente con la mínima, ¿sí? Entonces les decía que cuando revisaran esta programación, revisaran que ese valor no superara los 3 metros, ¿sí? Que no estuviera entre 3 metros y 5 metros, que era un valor que nos recomendaba un libro, ¿cierto? Que yo se lo mostré en la clase. Entonces digamos que esta es la fórmula, otra vez, una prueba lógica sencilla donde me dice que si ese valor es mayor a 0,5 cumple, y si no, no cumple. Eso es lo que me dice la programación, ahí la tiene. Luego vengo al cálculo del caudal sobre caudal lleno. Entonces es una programación sencilla donde tengo el caudal de diseño sobre el caudal lleno. El caudal de diseño, ahí ven la celda marcada, sobre caudal lleno. Listo. Seguimos, muchachos. Este video relativamente es corto, es muy sencillo. La programación es más sencilla que la que hicimos anteriormente. Viene la velocidad. Entonces la velocidad lo que yo aplico es, recuerden que lo que nosotros hallamos con el Q sobre Q sub 0 son estos valores, donde me da un valor de velocidad de diseño sobre velocidad a tubo lleno. Como me da ese valor, digamos que yo aplico esta fórmula. Esto es igual a esto. Como ya tengo el B lleno y tengo esto, entonces para hallar el B de diseño, yo multiplico este B lleno por este valor. Entonces nos vamos abajo y esa es la fórmula. Miren, yo multiplico B lleno por C14 y C14 es ese valor, ¿sí? Este valor de acá, 0,969. Inmediatamente es lo mismo que la lámina de agua en la tubería, es lo mismo. Lo que se multiplica es ese valor de D sobre D lleno, ¿cierto? Por en este caso sería el diámetro de la tubería. Listo. Yo creería que por el momento eso es sencillo, son multiplicaciones solamente. Y se me olvidaba que aquí pues es la misma relación, ¿no? Digamos que la misma prueba lógica del 0,5 metros sobre segundo mínimo que debe tener. Luego viene el paso más importante, que es la verificación de la cota, donde por lo general va a decir que no cumple porque nosotros estamos haciendo una suposición de un valor, de una diferencia o una profundidad que asumimos con respecto a la cota de la lámina de agua, que es la que nosotros determinamos cuando hacemos el diseño de la captación superficial, ¿sí? Si ustedes pueden revisar este valor, que es el del diseño de 13 metros, ¿cierto? De 13 litros. Esta cota de la lámina de agua fue la que nosotros calculamos. Digamos que cuando yo coloqué el ejercicio 2 no tuve en cuenta eso. Debería haberles dado las cotas esas que nosotros encontramos allá cuando hicieron ustedes la solución del ejercicio 2, ¿sí? Entonces, aquí es sencillo. Coloqué la profundidad adoptada, que fue 0,60 en este caso, ¿sí?
y hallé la profundidad real. La profundidad real se halla por fórmula, ¿cierto? Esa fórmula está aquí. Ya les voy a decir dónde está. Aquí la podemos encontrar, ¿cierto? Es D, que es la lámina de agua, más 1.5 por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Entonces mire que de una vez inmediatamente cogemos la velocidad de diseño y la lámina de agua. Y aquí apliqué la fórmula. Una fórmula sencilla donde la velocidad va al cuadrado sobre 2 por la gravedad. ¿Sí? Aquí está todo para que lo puedan observar. Y inmediatamente hice la verificación de esa cota o de esa profundidad que asumimos y nos damos cuenta de que no cumple. Entonces aquí era donde yo les decía que yo la resta la colocaba con valor absoluto, ¿sí? Además de decir la condición, que es una prueba lógica, lo coloco en valor absoluto por si de pronto, en llegado caso, el valor C45 es mayor al valor C44, no me vaya a dar un valor negativo, sino que siempre me vaya a dar la diferencia. Es decir, que si esta es la profundidad real y esta profundidad adoptada me va a dar por encima, y está cercano, me diga que cumple, y si me va a dar por debajo y está cercano, me diga que cumple. Listo. Entonces prácticamente esa es. Yo asumí 3 centímetros, ¿sí? Digamos que como diseñador ustedes asumen, yo lo traté de calcular con 3 centímetros, digamos que es como lo más cercano. Lo hice así, de esa forma, y dije que si esa diferencia era mayor a eso, que no cumplía, y si era menor, que cumplía. Listo, esto lo definen. Digamos que aquí habían podido colocar el menor en vez del mayor, el menor, y aquí colocar cumple y aquí no cumple, como para darle más lógica a la programación. Pero en sí es eso, es sencillo. Luego sigue el caudal de exceso máximo, ¿cierto? Que es el paso número 10, que era donde yo les explicaba al principio. Que a veces puede dar grande, depende del diámetro de tubería que yo esté aplicando y el caudal que en realidad necesito. Es un valor bastante teórico, ¿cierto? Es a veces un valor, digamos que mentiroso, porque digamos que ya nosotros tenemos la lámina de agua en la tubería que realmente va a ir, ¿sí? Se supone que esa tubería no debe trabajar a tubo lleno, porque nosotros estamos calculando el diseño de tal manera de que esa tubería vaya con lámina de agua. Eso no quiere decir que en cualquier momento se pueda llenar y pueda trabajar así. No tiene ninguna dificultad, puede pasar eso, ¿sí? Entonces sería restar el caudal a tubo lleno, menos el caudal de diseño. Ahí lo pueden observar. En este caso me dio 4 litros por segundo, o 0,004 metros cúbicos sobre segundo. Y luego las condiciones definitivas. Entonces era donde yo les decía que se me había pasado manifestar. Yo les manifestaba que se me había pasado incluirlo dentro de la teoría lo que son los conceptos de batea, clave, cota clave y cota batea. Digamos que ya en la clase anterior quedó definido y se dijo que la cota batea es el punto mínimo de la sección transversal de la tubería y la cota clave el punto máximo, ¿cierto? El lomo de la tubería como tal. Entonces digamos que es la diferencia de la lámina de agua para la cota clave es la diferencia de la lámina de agua y el lomo de la tubería, que es la parte superior de la tubería. Y la cota batea es la diferencia de la lámina de agua y el piso de la tubería, ¿cierto? Prácticamente es eso, en conclusión. Entonces, cota batea es la de la salida, esa ya la teníamos, ¿cierto? Entonces digamos que yo lo programé directamente aquí con la cota de la salida, ¿cierto? Creo que no tiene nada del otro mundo. Y la cota clave es sumarle el diámetro en metros. Entonces nos damos cuenta que se le sumó el de 8 pulgadas. Eso está programado. Si en llegado caso da 6 pulgadas, él está programado automáticamente para que tome ese valor, ¿sí? Él me va de una vez dar en metros. Ya la programación está de esa manera. Eso para la cota clave. Lo mismo cota batea, ya esa la tenía en el diseño,
pueden observar acá. Aquí está la cota de llegada del desarenador y le sumo él, y para la cota clave se le suma a esa cota el diámetro de la tubería. Ahí está, listo, ahí lo podemos observar. Y la cota de la lámina de agua, que fue digamos que de las preguntas que más realizaron, ¿sí? Es coger esa cota de llegada de la tubería, ¿cierto? Porque es la cota de lámina a la llegada al desarenador, y sumarle el D. ¿El D qué es? Es la altura de la lámina de agua, ¿cierto? Entonces se le sumaba, ya sé cuál es la altura en la llegada al desarenador. Entonces, muchachos, esa es toda la programación de ese ejercicio. Digamos que en este momento pues nos dimos cuenta que inicialmente con una profundidad de 0,60 no cumple, ¿cierto? Entonces, después de que hagan la programación, lo único que tienen que hacer es seleccionar todo, darle copiar, llegar aquí, seleccionar todo y darle pegar, ¿sí? Ya aquí hice todo y le coloqué una profundidad de 0,20 y digamos que todo cumple. Automáticamente, solamente en ese ejercicio, solamente modificando lo que es el 0,20, ya me debía dar todo y me cumplen todas las cotas. ¿Listo? Esa es la manera de ustedes revisar que ese ejercicio que está planteado en el libro está acorde a la programación que ustedes realizaron, ¿sí? Esa es la manera de revisar. Ustedes lo ejecutan con el ejercicio 2, que es copiar y pegar y solamente reemplazar estos datos. Yo lo tomé de 0,60 para el ejemplo. Y el ejercicio 2 corregido, ¿cierto? Digamos que ya prácticamente esa es la programación como tal. En la prueba 1, donde les demostraba que con una tubería de 6 pulgadas, digamos que está muy cercano aquí el diámetro y por ende pues va a trabajar a tubo lleno, y por eso es que no me cumple esta verificación de la cota de salida, ¿cierto? Entonces prácticamente eso era lo que yo les manifestaba en la clase anterior. Sí, miren que caudal de exceso no hay, claro, la tubería me está trabajando a caudal lleno, y recuerden que estamos definiendo secciones, estamos trabajando con conductos a flujo libre, listo. Y en la prueba 2 les demostraba por qué en el ejercicio 2 me daba un caudal de excesos teórico bastante grande, casi igual al caudal de diseño. Entonces les demostraba en la prueba 2 que esa tubería, así como está, cumple con un caudal de 35 litros. Entonces, es decir, era de 22, entonces 13 litros más me puede recibir esa tubería. Entonces prácticamente era de las cosas donde yo les decía que tenían que jugar con la programación para que ustedes analizaran qué es lo que pasa, ¿sí? Con un caudal de 35 litros podemos ver reflejado que el caudal de excesos, miren que se bajó a 5 litros. Eso quiere decir que con una tubería de 8 pulgadas, ¿cierto? Aquí, como lo pueden ver, miren que este valor de 8 pulgadas se asemeja más en esta prueba, ¿cierto? Donde 35 litros. Miren que el ejercicio planteado de 22 litros, miren que está más cercano al 6 pulgadas que al 8. Pero yo no le puedo poner 6 pulgadas porque no me va a cumplir la cota de verificación ni me va a trabajar a tubo lleno, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Cuando el diámetro ya se pasa, si se pasa de 6, quiere decir que ya la de 6 pulgadas va a trabajar a presión, va a trabajar muy a tubo lleno la tubería. Entonces por eso tengo que adoptar uno de 8 pulgadas. Listo, prácticamente eso era lo que les decía, que tuvieran en cuenta eso. Y aquí podemos observar que se acerca más. Como se acerca más, digamos que es como más ideal ese diámetro para esa cantidad de agua que en realidad necesitamos. Las cotas se hallan automáticamente y pueden observar que todo cumple. Si quieren pueden hacer las pruebas, no hay ningún problema. Digamos que lo más importante de entregar son estos 4 ejercicios, el que está en clase y el que tenemos definido. Listo, muchachos, espero que les haya servido el video de la programación. Cualquier cosa estoy atento, cualquier inquietud, por cualquier medio, ya saben que me pueden copiar, me pueden llamar, o si en llegado caso es necesario hacer una videollamada, lo podemos hacer, muchachos. Que estén bien, nos vemos en una próxima ocasión.